Más que nada agradecer aquí al licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, que sea nuestro padrino, que nos viene a dar, ahora sí, la patada de suerte. Nos tiene que dar la patada. ¿No? Adelante, estamos ya listos, podemos empezar. Bienvenido, secretario. Ok, pues buenos días. El día de hoy iniciamos con un programa, iniciamos con el pie derecho, con la presencia del secretario del campo, el señor José Antonio Aguilar Bodegas, quien ha tenido una gran trayectoria política, ampliamente conocido y querido también en el estado de Chiapas. Buenos días, Alberto Ramos. Pues muy buenos días, de verdad que me siento satisfecho con la presencia de, yo siempre he dicho, el político tapachuqueco, ¿no? Con una trayectoria muy amplia, una persona con mucha sensibilidad, que conoce a fondo lo que es el campo. Viridiana, buenos días. Hola, buenos días, pues yo soy Viridiana Bretón y también estoy muy contenta de estar aquí hoy y pues aprovechar la entrevista para saber qué está pasando con el campo chiapaneco, ¿no? Mario, buenos días. Pues, estamos iniciando el programa número 1. No hemos dicho el nombre, pero se llama Desayunando. Bienvenido, licenciado, y es un gusto tenerlo como padrino del programa. ¿Qué está pasando con el campo, licenciado? Bueno, primeramente les agradezco a ustedes tener esta oportunidad por varias razones. La primera, porque siempre un medio que le haga llegar a la sociedad información oportuna, información veraz, crítica, constructiva, es muy importante. Hoy más que nunca, México, pero particularmente la sociedad chiapaneca, requiere involucrarse más en los procesos sociales, requiere tener una participación fundamentada en el conocimiento, en la oportunidad de la información, y lo que ustedes están haciendo es precisamente abonar a eso. Yo me siento por esa razón muy satisfecho de estar acá con ustedes, agradecido de la oportunidad que me dan, y la segunda razón porque estoy ante personas amigas, de quienes tengo también desde hace muchos años un conocimiento de su amor por la profesión que desempeñan y su compromiso con la sociedad a la que le sirve. Entonces, enhorabuena y bueno, es una distinción inmerecida que tengo la de estar con ustedes iniciando el primer programa y me siento muy contento de que así sea. Muchísimas gracias. Entonces, volvemos, Mario, la pregunta de cómo está el campo. El campo es una entidad siempre polémica. Hay partes del campo que están muy bien y hay partes del campo que están muy mal. Sucede a nivel mundial, sucede a nivel nacional y Chiapas no es la excepción. A partir de 1994 que se firma el Tratado de Libre Comercio, pero con una anticipación aproximadamente de 6 años previos, el modelo aplicado en México al campo mexicano cambió. De ser un modelo en que el gobierno tenía una acción tutorial por el reparto agrario, en el que había un intervencionismo prácticamente en un porcentaje de 70-80% en todas las actividades productivas del campo, se cambió por 2 razones fundamentales a un modelo en el que se da un giro de 180 grados. En los años, al principio de los años 80, México suscribe la incorporación a los acuerdos del GATT, lo que hoy es la OMC. Incorporarse a este organismo internacional significaba someterse o participar bajo reglas de mercados de libre comercio y en el que tanto el tema de aranceles
como subsidios a la producción tenían que tener una misma situación en todos los estados, todas las naciones participantes. Y esto, evidentemente, para el campo mexicano era un problema muy serio, porque el grado de participación del gobierno en las actividades del campo era muy representativo, y en la medición que la Organización Mundial hacía de estos temas, México tendría que desamparar a la mayor parte de los productores, sobre todo los de bajos ingresos, el sector rural, los productores de básicos, que tendrían que dejar de tener este tipo de apoyos. ¿Cuáles? El seguro agropecuario, créditos subsidiados, el programa de apoyos a la comercialización, lo que había por la vía de CONASUPO, más los programas en sí que se llevaban a cabo de fomento a las actividades productivas, el programa de maíz y trigo, que fue lo que hizo que México en los años 50 llegara a ser autosuficiente en materia alimentaria, que incluso se reconociera como tal al profesor Burlock, que recibió el premio Nobel por este logro alcanzado. Se creó el CIMIC, el Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y todo este aparato se desmanteló. Evidentemente, a partir de esa fecha, los mecanismos compensatorios que se crearon, como fue el Procampo, el Proagro, etcétera, en algunas partes del país dieron resultados muy positivos, hay que reconocerlo. Hoy, a 23 años del Tratado de Libre Comercio, tenemos que reconocer que hay un campo de México en condiciones extraordinariamente competitivas, productivas. La balanza comercial del sector agropecuario es superavitaria en más de 6.000 millones de dólares, lo cual había sido siempre deficitaria. Y evidentemente sectores y estados de la República en que este avance se ha dado están muy bien. Pero lo que era la producción de básicos, el sector rural en zonas de orografía, climas tan difíciles como lo tenemos en Chiapas, crearon una situación de mucha inequidad, y hay un desequilibrio que negarlo sería evidentemente una equivocación muy grave. ¿Qué diferencia tenemos o en qué ha usted avanzado en ese aspecto de cómo lo encuentra en el antes y en el hoy? Sí, evidentemente es un tiempo muy corto, pero les voy a referir algunas acciones muy concretas que hay. No puedo evitar el dar una calificación a ellas, y espero que no se piense ni se tome esto como un abanderamiento de algo. Halago, un abanderamiento de algo, ¿no? O sea, digo, evidentemente mi respuesta anterior da por hecho y acepto que hay todavía un rezago muy grande. De 2 años a la fecha, ¿cuáles serían las acciones fundamentales que se han hecho, que se diferencian de lo que se venía haciendo y que son una instrucción precisa que el gobernador del estado dio? No es tampoco un mérito que tenga una situación personal mía. En primer lugar, el procedimiento para la entrega de las cosas. En el año 2015 se duplicó el volumen de la entrega de apoyos a un programa fundamental que es el de maíz sustentable, es decir, se dio el doble de lo que se había venido dando en los años anteriores, con menos presupuesto. Y además de que se duplicó el contenido de entrega de fertilizante, que es esencial para el incremento de la producción, o semilla, que son los 2 factores que se aplicaron. Además de ello, se creó un procedimiento de entrega personal con presencia de fedatarios públicos, tanto de secretarios de los ayuntamientos que tienen esa función, como en varios lugares donde el conflicto de acciones pasadas era muy notorio, incluso de notarios públicos para el efecto.
Se entregó directamente, mano en mano. Las organizaciones, por supuesto, participaron, pero ninguna organización recibió el producto, lo almacenó y luego hizo lo que quiso con él. Chiapas tiene que trabajar mucho todavía en otras cuestiones que más adelante les comentaré, pero estos son logros muy importantes que se han tenido en esta etapa de una nueva política que al campo definió el gobernador del estado de 2 años a la fecha. Evidentemente lo que se produce en Chiapas, la mayor parte se va a mercado nacional y a mercado de exportación. ¿Y nosotros comemos lo de otros lados? No, lo que hay es muchas veces un turismo, Trueque. no, un turismo de los productos. Producimos un número importantísimo de tomate en la meseta comiteca. Somos un productor muy importante de tomate ya en la zona de Independencia, Trinitaria, Margaritas, Comitán. Y la mayor parte de ese tomate se va a Puebla y luego regresa. Y lo mismo está pasando con la producción de otras hortalizas, como es cebolla, calabaza, etc. Bueno, esto es un defecto del sistema de comercialización. No es solamente Chiapas, no es solamente Chiapas, esto también acontece en Sinaloa, que es el primer estado productor de tomate. ¿Por qué se va a los mercados el producto chapaneco y a veces puede regresar en menor estado físico o a un mayor costo? Bueno, porque todavía tenemos que mejorar la integración de las cadenas de valor y las cadenas de comercialización. En cuanto al Tratado de Libre Comercio, para los productores de básicos, seguramente si el Tratado de Libre Comercio cambiara o se rompiera, puede ser que piensen que van a haber beneficios. Yo creo que están equivocados. Con Tratado de Libre Comercio o sin Tratado de Libre Comercio, desde fines de los años 80, México lo que hace es importar lo que necesita en el precio menor para el equilibrio de sus finanzas. Es decir, es un error pensar que porque no tengamos un Tratado de Libre Comercio vamos a consumir un maíz producido en México si es a un costo mayor que lo que produzca Argentina o lo que produzcan algunos países de Asia y de África que lo producen. Ahorita está entrando 12 millones de toneladas o más de maíz amarillo que no producimos en México para sostener toda la ganadería nacional, bovinos, ovinos, aves, porcinos. ¿Por qué está entrando de allá? Porque acá no lo producimos. ¿Y por qué no lo producimos acá? Porque tenemos una ley que evita el que operes transgénicos y estamos importando transgénicos. Es decir, es una absoluta incongruencia. No se ponen de acuerdo. O sea, el Tratado de Libre Comercio no es el problema. El problema es la falta de una política pública a nivel nacional encaminada a la producción y la debida participación de los productores para ser eficientes, ser productivos y dejar de ser dependientes de lo que haga el gobierno en favor de ellos. Qué bueno que el gobierno apoye, pero finalmente el productor es el primero que debe hacer lo que tiene que hacer para que esa actividad que realiza le dé los benefactores que debe tener. Entonces, la mayor parte de las agrupaciones y de las asociaciones y de los productores viven pensando y solicitando que hayan programas de fomento en la Secretaría de Agricultura o Zagarpa, que son mínimos los programas que pueden haber, y hemos perdido el aliento mayor que tiene la producción, que es el crédito, porque recibimos el crédito y no cumplimos y no pagamos. El factor fundamental de la producción es el crédito. No hay ninguna empresa en el mundo que su producción no esté sustentada en el crédito. Es un crédito directo de una institución bancaria o un crédito que obtienen a través de las bolsas de valores. O sea, no hay ninguna empresa que viva si no hay crédito. Con tratado o sin tratado, lo grave es lo que Trump está tratando de impulsar, que es un arancel o un impuesto fronterizo. Porque esto nos va a hacer a que México pues también ponga un impuesto fronterizo
Y entonces vamos a romper, a encarecer los productos, tanto de aquel lado como este, a disminuir el consumo y entonces a generar una cadena deflacionaria. Por lo tanto, yo no soy partidario de que se ataquen los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio han sido el sustento fundamental del crecimiento que México ha tenido de 94 a la fecha. Sin ellos estaríamos en la quiebra total, porque por las razones que sea, si el gobierno mexicano, si los gobiernos mexicanos son los causantes de que Pemex haya quebrado, eso dejémoslo a otras opiniones. Pero lo cierto es que hoy México depende en un 20% del petróleo, cuando hace 20 años dependía en un 80%. Y hoy depende en un 80% del comercio internacional y en un 20% del petróleo. ¿Qué pasaría si estuviéramos dependiendo hoy al 80% del petróleo, con precios del petróleo que son el 30% de lo que tuvieron hace 10 años y hace todavía 8 años? Entonces, esta crisis que estamos viviendo hoy financieramente es por una caída de los precios del petróleo y por una caída de la producción del petróleo. No es tema de esta mesa. Yo creo que también eso de decir que ha sido solamente culpa del gobierno es un poco parcial y poco veraz. Pero si no hubiéramos tenido el Tratado de Libre Comercio, la situación de México hoy sería verdaderamente grave. Entonces, el tratado seguramente se va a revisar y en el campo no habrá cambio, porque lo que nosotros exportamos, México, a Estados Unidos, es lo que Estados Unidos come. Si el tratado se cierra, lo que tendremos que tener, y aquí les comento, esto es una primicia que damos para ustedes, el día viernes se firma con la SENASICA, que es el Sistema Nacional de Sanidad de México, el compromiso para que este año empiece a funcionar la Unidad de Inteligencia Sanitaria en Chiapas. Vamos a ser el cuarto estado en tenerla y ese es el instrumento fundamental para que Chiapas lo que produzca lo pueda llevar a exportación. Claro, siendo además una producción de alta calidad y de precios competitivos. Porque la exportación hoy y cualquier mercado requieren sanidad, inocuidad y trazabilidad. Es decir, que si un producto es malo, se sepa de dónde partió y qué camino siguió y quién es el responsable de ello. Mientras no tengamos esos tres elementos, nuestra producción no va a poder incluso llegar en pocos años a los mismos mercados nacionales. Esto es un logro muy importante que el señor gobernador está obteniendo por una gestión directa, una petición directa que él ha tenido a Zagarpa para que podamos tener esto. Secretario, hemos visto, consta nosotros, que tú estás al 100% a tus actividades, no buscas otros reflectores, no buscas las cámaras, pero en la última encuesta donde sale en primer lugar el alcalde de Tuxtla para la Casilla, tú apareces entre los 4 aspirantes. ¿Qué te dice eso? ¿Qué significa para ti sobre tu trabajo político, no solo de este sexenio, sino de años atrás? Fuiste presidente municipal, diputado local, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y presidente del Congreso. ¿Qué significa para José Antonio Aguilar Rodríguez? Bueno, yo no conozco la encuesta, es a través de comentarios tuyos que tuve acceso a ello. Evidentemente te lo agradezco porque no deja de ser un tema significativo. Yo tengo una responsabilidad que me encomendó el gobernador del estado, que tengo a él mi más absoluta gratitud por la oportunidad que me ha dado de servir. Para quienes estamos en la vida pública, la oportunidad de hacerlo es parte esencial de nuestra vida y evidentemente se implica también una tarea política, no podemos negarlo. Quien esté en una tarea pública y diga que no tiene una aspiración, no está dentro de una aspiración, bueno, pues será un caso excepcional, pero la mayor parte, por supuesto que son dos cosas indisolubles, ¿no? Pero yo no estoy buscando que el trabajo que hago se
utilice para otra cosa. Si en algún momento dado yo, debido a que hubiera un posicionamiento que lo posibilite, buscara ello, pues lo primero que haría es separarme de una responsabilidad pública, porque entonces ya estaría yo creando, lógicamente, problemas tanto al gobernador, porque quien tiene una responsabilidad pública y lo utiliza para otro interés, pues genera un desequilibrio, y entonces ese desequilibrio va a llevar a una pérdida de la estabilidad que se tiene que mantener en el servicio que uno presta. En el momento en que yo tuviera una decisión, lo primero que haría es deslindar, obviamente, cualquier actividad, porque es obvio que se diga, bueno, estás promoviéndote con un recurso público que tienes que dedicar a otras cuestiones, o estás utilizando lo que es para un fin exclusivamente de servicio, para una promoción personal. Entonces yo, evidentemente, quienes opinan eso, se los agradezco. Lo que a mí me genera una opinión es un mayor compromiso de hacer las cosas lo mejor que uno pueda hacerlas. Yo no estoy ajeno ni a aspiraciones, ni a intereses políticos, ni a una visión de la realidad política que tenemos en el Estado y la cercanía de las fechas electorales en el 2018, pero yo hoy tengo una responsabilidad a la que estoy entregado de manera total. Primero, porque recibí una oportunidad del gobernador del Estado a hacerlo y me obliga a cumplirla adecuadamente a él, y en otro sentido porque me da la oportunidad de hacerlo a gentes y a un sector en el que desde hace muchos años yo tuve oportunidad de formarme en él, de desarrollarme dentro de él. Lo que he logrado es precisamente porque en ese sector he tenido básicamente el sustento principal de mis tareas políticas electorales cuando las he tenido. Y yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es intensificar nuestro trabajo, porque es un año con presupuestos sensiblemente reducidos, con demandas sensiblemente incrementadas, precisamente porque la cercanía de fechas electorales cambia también la visión que tienen la sociedad, las organizaciones de los productores, el productor a nivel individual, el manejo de la información de la actividad. Se genera una competencia y un rumor de que quién recibe y quién no recibe, y por qué lo recibió y para qué lo recibió. Bueno, quienes estemos en esta actividad tenemos que guardar la mayor neutralidad y el mayor equilibrio posible. Ese es mi punto de vista, y trato siempre de ser congruente y de que mis actos se ciñan a lo que debe ser. Por supuesto que no estoy exento de cometer errores, de tener percepciones equivocadas, pero mi intención y mi voluntad siempre es hacer las cosas lo mejor posible. ¿Por qué? Porque la gente requiere y merece que lo hagamos. Si un médico no trata de ser el mejor médico, pobres pacientes, ¿no? Y si un administrador público o un político no trata de ser el mejor servidor público, pues pobre sociedad a la que sigue. Usted ha sido un soldado de su partido y creo que todavía tiene usted mucho que dar para Chiapas y para su partido. ¿Lo veremos en las boletas? Pues no sé, Mario, esa es la pregunta de los 64,000, como decían antes, ¿no? No sé, lo digo con toda honestidad, porque creo que... En este momento no lo ha decidido. Pues en este momento no lo he decidido. Creo que todavía, por muchas encuestas que hoy se digan que hay, etcétera, todavía no es el momento. O sea, el proceso electoral tiene su tiempo. Yo evidentemente tengo siempre presente un compromiso, un deseo, una aspiración de servir, sí la tengo, pero también creo que las cosas deben ser lógicas, deben ser congruentes, y si uno puede hacerlo, bueno, hay que hacerlo, y si no, también uno tiene que entenderlo. Un grave problema que
últimos años, a partir de la derrota del PRI en el 2000, se ha tenido, en mi modesta percepción, en forma muy personal de ver las cosas, es que se ha pensado que uno puede, políticamente, electoralmente hablando, cambiar las realidades, y entonces todos los partidos políticos y todos los aspirantes y todos los candidatos y todos los que han ocupado los cargos, todos, no hay señalamientos de quiénes sí y quiénes no, lo que han hecho es una carrera por decir que van a hacer lo que no hacen, y entonces quien está sufriendo las consecuencias es el sistema político como tal, porque cuando se pierde la credibilidad de la sociedad, el sistema político deja de tener el sustento principal, que es la confianza de la gente. Hoy lo que tenemos que rescatar para la política es la credibilidad, el compromiso de que sea transparente, que sea congruente y que sea veraz lo que políticamente se hace, porque estamos en la crisis, yo no diría más fuerte, una crisis inédita en los partidos políticos, y es realmente, creo que muy poco satisfactorio, y debería ser motivo de una profunda preocupación el que los partidos políticos, los militantes, pero sobre todo los que llevan la batuta de un partido político, que son los que están en los cargos, reconozcan esta situación. Porque finalmente la sociedad va a tomar otras medidas. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Y una de ellas puede ser el rompimiento del orden. Y si el orden se rompe, si el Estado de Derecho se pierde, entonces sí estaremos en la crisis mayor. México tiene muchos problemas, tiene un gobierno actual a nivel federal que por supuesto ha cometido muchos errores, pero también ha cometido aciertos muy importantes. No se puede negar la importancia y la trascendencia de las reformas que se hicieron. Las reformas son buenas, si se instrumentaron mal, si se difundieron mal, si provocaron en su instrumentación fricciones, bueno, deben corregirse o deben revisarse. Una ley no es infalible, por eso hay un Congreso que es permanente, por eso hay un legislativo que funciona siempre de manera ordinaria y de manera extraordinaria. Pero analicémoslo, no tomemos las reformas como una bandera política, ni para bien ni para mal, porque lo que estamos es socavando la estructura y el cimiento fundamental que debe tener el crecimiento económico de México, que ese es el problema que hemos tenido. Tenemos 15 años creciendo al 2%. El 2% es el crecimiento de la población. Yo no soy economista, pero el principio económico fundamental que hay es que el crecimiento económico debe superar el crecimiento de la población. Entonces, no estamos cumpliendo con la premisa número 1 que hay en la estructura económica que el país debe tener. ¿Por qué no estamos creciendo? Porque no teníamos las leyes adecuadas para poder darle garantía y certidumbre a la inversión. Y si no hay inversión, no vamos a desarrollar nuestro potencial petrolero, nuestro potencial de gas, no vamos a desarrollar y atraer las inversiones que se requieren para que se generen los procesos de tecnología y de avances que tienen que haber para que mejoremos nuestra producción. ¿Por qué en Estados Unidos producen 17 toneladas por hectárea y aquí producimos 2? Por las semillas, por el fertilizante, por el crédito, por la maquinaria, por el riego. Entonces, todo esto que aquí no tenemos requiere tecnología y requiere capital. Y si no tenemos una ley que le garantice, nadie lo va a traer. Entonces, las reformas que se han dado son enfocadas a ello. No fue malo que se hicieran, al contrario, es un gran mérito. Lamentablemente, si se difundieron mal, qué malo. He sido priista toda mi vida, qué malo para el PRI. Bueno, pues los priistas pongámonos a trabajar para hacerlo. Pero hoy también el partido, el PRI, está viviendo la época más crítica de su vida, porque han confundido la política con turisteo, con únicamente el privilegio de quien ocupe el cargo, y se han olvidado del contacto que se tiene que tener con la gente, con la población, y realmente atenderlos a ellos. Ojalá, yo hago votos porque el proceso electoral del 2018 se reenfoque a un verdadero sentimiento y compromiso de servirle a la población,
sino únicamente a la búsqueda de ver qué obtengo yo para que luego las cosas rueden y sigan empeorando. Acuérdense aquel famoso dicho, ándeme yo caliente y ríase la gente. Pues ojalá esto en la política no sea lo que se continúe o lo que se busque, sino que sea realmente el privilegio de servir, que es una de las cosas más grandiosas que uno puede tener en la vida. ¿De qué sirve una gente que atesora riquezas si es un apestado en su ámbito social? Hay que retomar ese principio de servicio, de integridad, de honestidad, y si lo hacemos todos, yo creo que evidentemente México va a continuar adelante. Si no lo hacemos y queremos seguir usando la política para el beneficio de unos cuantos en base al perjuicio de la mayoría, pues entonces estamos encaminándonos a un despeñadero. Perdón. ¿Cómo le gustaría ver a Chiapas en corto plazo? Bueno, creo que Chiapas tiene un factor fundamental, yo lo he comentado, analizado y discutido incluso en algunos ámbitos. El principal capital que tiene el Estado es la seguridad. La seguridad es esencial. Lo primero que tenemos que hacer es conservarla, mejorarla, porque todo es mejorable. Tenemos que aprovechar las condiciones de algo fundamental que logró el gobernador, la zona económica especial. La zona económica especial es el instrumento. La zona económica especial para Chiapas es el TLC de hace 23 años, 24 años para México. Es la gran oportunidad que tenemos para tener un despegue. No hay un despegue económico si no hay un proceso de innovación tecnológica y de industrialización. Inversión. Y de inversión. Y es la zona económica especial lo único que nos lo puede dar. ¿Qué quisiera? Seguir viendo un Chiapas seguro y un Chiapas que utilice este gran instrumento económico que tiene para el despegue de todos sus sectores. Bueno, hablaba de la crisis de los partidos, principalmente hay una crisis en el PRI. ¿Usted voltearía a ver otro partido en determinado momento? Yo creo que siempre he expresado, porque así lo he vivido, el PRI tiene un capital, a pesar de sus crisis, fundamental, que es la estructura, la organización. Y dependiendo de la congruencia que tenga su dirigencia, que hoy creo que no la tiene, se mantiene el concepto de la unidad, pero se pierde. Pero evidentemente el PRI, por el largo tiempo en el poder, pues se ha convertido también como una familia. El PRI, aunque pierde en un municipio, en un estado o a nivel federal, en el seccional, es el seccional del PRI el que sigue siendo el motor, el gestor, el integrador de lo que tiene que hacer la gente cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema de justicia, cuando hay un problema de inseguridad, cuando hay un problema de celebración, de duelo, etc. Y esa parte que el PRI tiene, evidentemente, es lo que el priismo debería conservar. Y creo que quienes hemos militado en el PRI y de él hemos tenido formación, desarrollo, lo debemos tener presente. Ahora, es una realidad también que en los actuales tiempos políticos, pues estas fidelidades a la estructura del partido no es la principal condición. Hoy la sociedad y las militancias tienen una movilidad y finalmente pues todo político también tiene que estar consciente de ello. Hay que reconocer las cosas buenas. Marca Chiapas es un avance fundamental en muchas tareas productivas del Estado, pero en el campo ha sido determinante. Marca Chiapas ha propiciado industrialización en materia de café, mecanismos de comercialización en materia de mango, en materia de rambután, obviamente lo será también en materia de limón, lo ha sido en materia de miel, en materia de transformación de productos alimenticios, en carne de conejo, en fin, ha sido un factor muy importante Marca Chiapas también, porque es una iniciativa extraordinaria en base a capacidad empresarial de los chapanecos más destacados en esa materia para llevarlos organizadamente a los mejores mercados.
¿Rencores? ¿Hay rencores? ¿Rencores? No. Hay memoria, pero no rencores. Le vamos a agradecer a Carlos Valdés, que nos proporcionó el espacio. Profesor Cali, estamos haciendo el programa en este momento. Y para continuar con la entrevista, para agradecerlo a Carlos Valdés. Muy bien. Pues al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Muchas gracias por venir y por apadrinar este nuevo proyecto que hoy estamos iniciando. Muchas gracias. Al contrario.